tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenidos al tema de hoy de Historias con Bersabat. En esta ocasión vamos a hablar sobre la crisis de la Edad Media. Ahora, ¿qué es la crisis de la Edad Media? Bueno, no es cuando los señores de 40 años se pintan el pelo y empiezan a sonar jovencitas. En este caso estamos hablando de la crisis de la Edad Media como una serie de sucesos que ocurrieron a inicios del siglo XIII-XIV, desde el año 1300, y que culminaron en el advenimiento del capitalismo. Para hablar sobre este tema tenemos un invitado especial del día de hoy, el cual es un señor feudal que hemos traído gracias a la magia de la producción de bajo presupuesto. Así que le damos el pase al señor feudal. Muchas gracias. Saludos, súbditos detrás de la pantalla. Soy un señor feudal a inicios del siglo III, el año 1300, y voy a hablarles sobre ciertos acontecimientos que ocurrieron durante mi reinado en Europa Occidental. Estos eran los reyes feudales de antaño. Podemos ver todo el poder, toda la riqueza que teníamos antes. Desde el nacimiento del feudalismo hasta el año 1300 más o menos, los reyes amasaron una gran cantidad de poder y de riquezas. Como pueden ver, en cambio ahora yo no tengo joyas y la corona que heredé apenas me queda. Bueno, analicemos qué nos llevó a esta debacle. Brevemente, la sociedad feudal funcionaba de esta manera. En la cabeza estaban los reyes y debajo sus señores feudales. Lo cierto es que el vínculo entre el señor feudal y su rey, en el principio de la Edad Media, los nobles eran muy poderosos. ¿Por qué? Porque los nobles eran dueños de sus tierras y ellos decidían cuánto pagarle al rey, cuántos soldados darle a sus ejércitos, y era normal que se alíen entre ellos y conspiren para quitarle poder al rey. Es por eso que muchas veces el rey tenía que dominarlos a través tanto de la fuerza militar como de la diplomacia y los acuerdos. Era la época del Juego de Tronos tal cual. Debajo, aunque debería ser en paralelo, estaba el clero. El clero no solo se encargaba de recaudar impuestos y construir iglesias, también eran los que ratificaban el papel, la importancia del rey. Esta corona solía ponerla un representante de la iglesia, como una representación de que Dios mismo estaba avalando mi derecho a gobernar. Y nadie podía darle la contra, porque en esos tiempos la religión, la palabra de Dios, era lo más importante, sobre todo para los campesinos que trabajaban la tierra en condición de siervos. ¿Cómo funcionaba esto? Pues los campesinos les daba el privilegio, el honor de trabajar mis tierras. Para mí, yo eso comía, porque obviamente yo no voy a trabajar, estas manos no van a coger un arado. Y luego a ellos les daba mis tierras menos fértiles, las tierras donde había piedras, donde no crecían muchas cosas, y ya ellos de eso comían, ¿no? Ese era mi pago por permitirles trabajar mis tierras. Hablemos de la crisis. Desde el año 1000 aproximadamente hasta el año 1300 no tuvimos muchos avances tecnológicos. No solo por cierta persecución al conocimiento, lo cual es más un mito que otra cosa, y eventualmente espero me inviten de nuevo, Renzo, para poder hablar de eso. Pero sí, no hubo mejoras en los arados, que era la producción agrícola que era importante, y no hubo mejoras para producir tejidos, para la producción agrícola. Y otro tema es que en Europa había muy poca masa monetaria, es decir, no había suficientes minas para acuñar suficientes monedas como para poder que todos tengan riquezas. No sé si esto me queda claro. Es como, imagínense que ustedes tienen 10 monedas de oro y 10 personas y a cada uno le toca uno. Pero conforme va a ir aumentando la población, estos también van a querer sus propias monedas, pero tú ya no vas a tener de dónde sacar. No hay minas, no hay oro en Europa en esos momentos. Luego, otro factor que nos llevó a la crisis económica eran los préstamos. ¿Por qué los préstamos? Bueno, acá tenemos un pequeño ciclo de cómo funcionaban las cosas. Como mencioné previamente, en el principio los vasallos eran dueños de sus tierras y yo les decía, oye, dame esto, y ellos me decían, no, yo solo tengo esta cantidad de soldados, esta cantidad de impuestos. ¿Cómo controlaba yo, el señor, a mis vasallos? Tenía que contratar burócratas, contratar censores, contratar gente que recaude los impuestos.
hacer censos de población, etcétera, y todo eso cuesta. ¿Por qué? Pues porque en esos tiempos el personal calificado para este tipo de actividades no era, era muy escaso, no era muy común encontrar escribas, contadores. ¿Cómo lo financiaba? A través de préstamos. ¿Qué pasaba? Que a través de los préstamos yo acumulaba la masa monetaria y el pueblo no se quedaba sin acceso al dinero. ¿Qué pasa cuando la gente no tiene dinero? Se alza, ¿no? Se alzan las ciudades, se alzan los campesinos, queman un par de señores menores, todo un zafarrancho. Ah, y claro, no olvidemos otra forma de conseguir poder era a través de guerras para acumular mi patrimonio, para aumentar mi patrimonio personal y tener más dinero. Pero las guerras cuestan lo que no se imaginan, de verdad. Todo el esfuerzo que hay detrás de un ejército, el grano para los caballos, el metal para las armaduras, el transporte, el hacer los caminos, la grasa para los carros, todo es un desastre económico. Y para la cereza sobre el pastel tuvimos una pequeña edad de hielo a partir del año 1300, en la cual te va bien si es que eres un perezoso, si es que eres un mamut, pero te va muy mal si es que eres un cultivo de trigo. ¿Y qué pasa cuando los cultivos de trigo mueren? Pues la gente no tiene que comer, hay más descontento y también mueren. No obstante, esta no era la primera crisis que teníamos desde que inició el feudalismo, no va a ser la última, pero hubo algo que cambió, hubo otro invitado sorpresa que llegó en el preciso momento de crisis económica, en el preciso momento en el que había menos comida, en el preciso momento donde las guerras estaban on fire en toda Europa. Y por favor, señores y señores, pido un fuerte aplauso, ojalá no me vea antes de que llegue, a reyes, sacerdotes, pobres, ricos, comerciantes, artesanos. Todos fueron iguales ante mí. Llegué a Europa desde el año 1347, a través de pequeñas oleadas, hasta el año 1361. Me llamaron de muchas formas, pero el nombre que más quedó fue el de la muerte negra, debido a los tumores de ese color que cubrían los cuerpos de los condenados, que tenían la suerte de encontrarse conmigo. Durante estos años y a través de estos diversos brotes, acabé con el 40% de la población europea, un aproximado entre 17 a 28 millones de muertos. Los cadáveres eran incinerados en las calles para prevenir el contagio, que era a través de las pulgas que vivían en las ratas. ¿Cómo llegué a Europa? A través de las hordas mongolas asediando posesiones genovesas en Europa. Si algún día hablan de este tema, estaré aquí para contarles más sobre eso. Tras semejante pérdida de vidas, los campos de cultivo quedaron despoblados, quedó menos mano de obra para poder trabajar en ellos. Y curiosamente eso trajo ventajas económicas para los campesinos. Por ejemplo, si antes un señor feudal podía contratar a 100 y pagarle los que quisiera para que trabajen sus tierras, ahora que habían 20 o 30, estos 20 o 30 ya tenían más poder de negociación. Ya podían decirle, ¿sabes qué, señor feudal? Ya no me vas a pagar lo que tú quieras, págame más. Porque si no, no trabajo y a ver, anda a buscar quien te trabaje. Y la verdad, no quedaba mucha gente. Así que la nobleza, que dependía de los ingresos de sus tierras de cultivo, tuvo que hacer de tripas corazón y pagarle más a los campesinos para que trabajen en sus tierras. O alquilarles más baratas sus tierras, ¿no? El famoso arriendo, que bajó de precio. Porque si no, de nuevo se quedaban sin trabajo. Con una nobleza empobrecida, al no tener dinero, pierden poder. Pero que los campesinos ganen más dinero tampoco significa que su calidad de vida aumente. Al contrario, la nobleza tiene que subir los precios de sus productos, lo cual genera inflación. Tienen más dinero, pero las cosas también cuestan más. Aún así, se tuvo que redistribuir los campos de cultivo. Antes, por ejemplo, el señor, las mejores hectáreas eran para él y las hectáreas más pobres para los campesinos. Como ahora ya no había tanta gente, pues tenía que compartirse la mitad de las tierras buenas para él, la otra mitad para los campesinos, los cuales esto les permitió tener, al cultivar en mejores tierras, pues tener más ingresos, tener más alimentos, poder empezar a negociar por ellos mismos. Y las tierras menos fértiles que quedaban sin mano de obra, pues se les
dedicó o bien al pastoreo o bien a la siembra de árboles frutales u hortalizas. Lo cual, bueno, para empezar, se mejoró la dieta de las personas. Más carne y más verduras para comer. Más razones para que escapen de mí porque eran más saludables. Otra es que con tantas ovejas empezó a surgir lana, lo cual empezó a volverse una industria, alimentada por el hecho de que ahora los campesinos podían juntarse entre varios, como el jornal era más caro y el producto de sus tierras, podían venderlo, podían juntar dinero y poder comprar tierras propias, apareciendo pequeños terratenientes en toda Europa. Y esto conllevaría a una serie de cambios sociales. Esto era lo que pasaba con la nobleza feudal en los campos, que quedaron vacíos, pero en las grandes ciudades, donde también me llevé a muchas víctimas, ¿qué pasó? ¿Quién llegó? Pues le devuelvo el pase a Renzo para que hable de ese tema. Bueno, pues, muerte, señor feudal, muchas gracias. Mientras esto pasaba en el campo, en las ciudades aparecía alguien nuevo, la burguesía. Verán, lo que pasaba es que en las grandes ciudades la gente, los artesanos, empezaron a recibir un montón de herencias porque habían perdido casi a todas sus familias. Imagínate que un día tú estás tranquilo como herrero, como panadero, y te dicen, oye, que se ha muerto tu tío el panadero y te ha dejado la panadería. Que se acaba de morir toda la familia de tu tío el que tenía tierras y te ha dejado todas sus tierras de cultivo. Que se ha muerto tu tía antes de casarse y que había acumulado todo el dinero de la dote y tú eres un único heredero. En resumen, los sobrevivientes de las ciudades empezaron a forrarse en herencias, a tener más dinero, más capital, y con este capital empezaron a hacer inversiones a corto plazo. ¿Por qué? Porque si hacías una inversión a largo plazo era muy posible que te mueras de otro brote de peste. Recordemos que los impactos de la muerte negra no solo fueron económicos y sociales, también psicológicos. Entonces, esta nueva burguesía empezó a renovar la tecnología, a buscar nuevos inventos, nuevos molinos, nuevas formas de arar. ¿Por qué? Pues porque en las ciudades ya no había tanta gente que explotar, porque al ser grandes focos de personas también hubo más víctimas allí. Como mencioné antes, cambió la mentalidad, surgió el carpe diem, ¿no? El día es hoy, hay que buscar un bienestar terrenal inmediato porque no sabes cuándo te vas a morir. Ya no te importa que la fe te llame usurero por hacer negocios o por buscar riqueza económica. Total, tu vecino, que era el piadoso, el religioso, el bueno, murió de una forma igual de horrible que tu otro vecino, el borracho y pecador. ¿Para qué te va a importar lo que diga la iglesia entonces? Y por último, pero no menos importante, el factor que remató la crisis del feudalismo y permitió el auge del capitalismo fue el oro de América. Así es, España encontró las minas de oro de Perú y de Bolivia y se forró, lo cual también les llevó a una inflación. Luego España usó ese oro para financiar las guerras que perdía, y al perder, los países de Europa le pedían el oro que España sacaba, porque así es, España no llegó a disfrutar del 100% del oro que se llevó de América, tuvo que pagarlo para las deudas que perdieron. Excelente manejo económico. Este ha sido el video por hoy, espero continuar más adelante ya con la historia de la industrialización, de la revolución industrial. Pueden seguirme en Twitter e Instagram como Bersabat16, en YouTube estoy como Bersabat, en Spotify subo esto en un formato de audio como Historias con Bersabat. Tal vez yo no tenga una mina de oro en América, pero tengo un burrito donde guardo mis monedas, como lo hacían los antiguos terratenientes que tenían filas y filas de burros llevando sacos de oro. Y pueden ayudarme a engordarlo apoyando esta iniciativa a través de Yape o de Plin. Si no pueden, no hay ningún problema. El apoyo más importante es que vean este video, que lo compartan, que comenten, que nos dejen una sugerencia para el próximo tema. Todo suma, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.